Hola nuevamente. Les vamos a mostrar en este video los temas que tienen que ver con la física de la visión y la audición y en particular vamos a hablar del tema de la audición, de cómo es nuestros órganos sensitivos que reciben las ondas sonoras y vamos a hablar un poco del oído humano. Muy bien, entonces la audición es parte de lo que vamos a estar trabajando en este breve video. Para recordar lo mismo que estábamos viendo en el tema anterior, el video anterior, el sonido es una onda mecánica longitudinal que viaja a través del espacio y del tiempo mediante lo que se denomina la compresión y expansión del aire o del material en el cual esa onda se transmite. Nosotros vamos a trabajar principalmente el sonido como moviéndose a través del aire, aunque el sonido se puede mover por cualquier otro medio material. Esa amplitud sonora, esa perturbación tiene una amplitud, se interpreta como una variación de la presión causada por la deformación elástica del medio material. O sea, aumenta un poco la presión por encima de su valor normal o disminuye y esa onda de presión o fluctuación de la presión es lo que conocemos hoy como sonido. Para generar ese sonido hay una fuente emisora que puede ser las cuerdas vocales de una persona, puede ser un instrumento musical, un parlante, cualquier otro tipo de medio, fuente emisora de esa energía. Y está el receptor o el observador, que para el caso de los seres vivos son nuestros órganos sensitivos a los sonidos que se llama el oído, pero también puede ser el órgano sensitivo del oído de cualquier otro animal. ¿M? La velocidad de propagación, como mencionamos la vez pasada, la velocidad de propagación depende de las características del medio en el cual esta onda se mueve. Entonces, recordando como el sonido, que es una onda longitudinal, mecánica, tridimensional, esa velocidad va a depender en el medio donde esa onda mecánica se transmita, que puede ser el gas, como el aire, puede ser un líquido, como en el caso del agua, o puede ser un sólido, como en el caso de la roca o de un metal. Y luego, la frecuencia o longitud de onda de cada sonido dependerá de la fuente emisora correspondiente. ¿M? Algunos valores típicos de velocidades de propagación en el medio por el aire aproximadamente son 330 a 340 metros sobre segundo para el caso del sonido. Ya cuando nos vamos a líquidos, las velocidades rondan entre los 1400 a 1500, más o menos la velocidad de propagación del sonido en el agua es 1500 metros sobre segundo, y ya cuando vamos a trabajar con cuerpos sólidos, la velocidad del sonido en materiales sólidos puede ir variando de los 1500 a los 5000 metros sobre segundo. En los metales suele ser donde es más rápida la velocidad de la luz. En donde sí, el sonido, perdón, es donde el sonido no se puede propagar, es en la ausencia de materia o lo que llamamos vacío. Entonces, en ausencia de materia, como el sonido es una onda mecánica, no se transmite o no se propaga. Eh, Como le decimos, siempre tiene que haber una fuente emisora, que puede ser las cuerdas vocales, el propio medio que las transmite, y el sonido es como una onda de presión, en donde, tomando como referencia la presión atmosférica del aire, y en el sonido, una amplitud levemente por encima de la presión atmosférica o por debajo, esa es la amplitud de la onda sonora, que son, como les decimos en casos de presión, de algunos cuantos pascales, levemente de esa disminución o aumento de la presión respecto del valor atmosférico. Y si uno observara las partículas, viajan esas partículas comprimiéndose y expandiéndose rápidamente. Bueno, el sonido requiere, como les mencionábamos, una medio material para propagarse y solo transporta energía y no materia. ¿Cómo cuantificamos esa cantidad de energía que transporta esa onda? Como es una onda tridimensional, la fuente que emite el sonido la vamos a considerar como una fuente puntual. Y la cantidad de energía que una fuente puede emitir la caracterizamos con una potencia que denominamos con la letra P, normalmente en unidades de watts, que es la unidad de potencia que hemos estado trabajando siempre en nuestros cursos. ¿Cómo esa onda viaja eh, en el espacio tridimensional en forma esférica, recordando la expresión de la superficie o área de una esfera, que se calcula como el producto de 4 veces pi por el radio de esa esfera o la distancia al centro de emisor elevado al cuadrado? Uno puede calcular en cada punto del espacio cuál es la cantidad de energía o la intensidad con la que llega a esa onda, ¿em? Para el receptor que está parado a diferentes distancias respecto de la fuente. Cuanto más lejos de la fuente se encuentra, esa intensidad de sonido va a ser levemente menor que si uno está muy cerca de la fuente. Por eso siempre es conveniente
ubicarse lejos de los parlantes, porque cerca de los parlantes uno recibe toda esa energía, mientras que si se va mucho más lejos del parlante o de la fuente emisora, esa cantidad de energía o esa intensidad de energía que uno recibe es menor. El cálculo de esa intensidad con la letra I de energía percibida por unidad de área es este cálculo y esta expresión es la que vamos a utilizar para determinar la intensidad sonora, o sea, la cantidad de energía que recibimos respecto de una fuente emisora cuando nos ubicamos a una cierta distancia r de la misma. Siempre disminuye con el cuadrado de la distancia. Por eso a mayor distancia, menor es la cantidad de energía. Esa relación se muestra en este gráfico como, partiendo de la posición de la fuente, a medida que nos vamos alejando a una, dos, tres o cuatro o 10 veces la distancia, esa intensidad va disminuyendo como la inversa del cuadrado de la distancia. Las expresiones de acá recuadradas nos van a ayudar a nosotros para poder hacer los cálculos y en parte de los ejercicios después para hacer en la guía. Más adelante vamos a mostrar cómo operamos con estas ecuaciones, con estas dos ecuaciones aquí recuadradas. La definición de intensidad como potencia dividido área de la esfera, o también se puede escribir en función de la amplitud de la onda sonora, porque mencionamos que la amplitud es la que lleva esa energía que transmite la o transporta la onda. Esa amplitud sonora, que es una diferencia de presión o una presión manométrica denominada delta P, es directamente proporcional a la energía que estamos recibiendo de la onda sonora. Entonces aquí se escribe como el producto del cuadrado de la presión dividido dos veces la densidad del aire y la velocidad del sonido, en este caso en el aire. La intensidad, como mencionamos, se mide en watt por unidad de área o watt sobre metro cuadrado. La presión se mide en pascal y los dos datos que se requieren para hacer esta cuenta, que suelen ser datos fijos que siempre damos, como mencionamos, la densidad del aire, que es alrededor de 1,29 kilogramos sobre metro cúbico, y la velocidad del sonido en el aire, 340 metros sobre segundo. Conociendo estos dos datos y la intensidad, uno puede calcular la amplitud sonora en pascales, o conociendo la amplitud sonora en pascales y la densidad y la velocidad del sonido, se puede determinar la intensidad. Esta expresión que está aquí recuadrada, después, si uno la aplica dos veces a distintos puntos, permite analizar esta variación de la intensidad del sonido con la inversa del cuadrado de la distancia. O sea, a mayor distancia, la intensidad de la onda sonora disminuye, pero no es que disminuye a la mitad cuando me voy al doble de distancia, no, sino que disminuye al inverso de ese factor. Por eso acá está elevado al cuadrado. Esta expresión es una forma que utilizamos para calcular rápidamente la variación de la intensidad sonora con la distancia que proviene de aplicar la expresión aquí recuadrada en dos puntos distintos, ¿no? Recordando que la potencia emitida siempre es la misma. Esta expresión nos va a ayudar para resolver problemas más adelante, que es una relación de la ecuación que está aquí mencionado recuadrada anteriormente. Para ir cerrando, vamos a hablar del espectro sonoro de los seres vivos. Bien, nosotros somos seres vivos y nuestro órgano sensorial respecto de la recepción de las ondas sonoras es el oído humano. El oído humano no captura o no capta todas las ondas de todas las frecuencias ni de todas las intensidades. Hay un cierto límite que tiene nuestro oído para capturar ondas y ese rango sonoro se lo llama el rango acústico, que está pintado en este eje de frecuencias en color azul. Entonces acá ven un eje horizontal de frecuencias que va de sonidos muy por debajo de los 20 Hz, que es la frecuencia mínima que el oído humano captura. A eso se llaman infrasonidos. La zona acústica o la zona de la audición humana, que va desde los 20 Hz de frecuencia a los 20.000 Hz de frecuencia o 20 kHz de frecuencia, más allá de esa frecuencia el oído humano no puede capturar esas ondas, no las escucha, y esa zona en color verde se la suele llamar la zona del ultrasonido. Siempre ultra es un prefijo para indicar grande, infra es el prefijo para indicar inferior. En nuestros casos, las notas más graves suelen estar con baja frecuencia, las notas más agudas están con mayor o más alta frecuencia dentro del rango de frecuencias en donde el oído humano puede capturar. Más allá de todo eso, las ondas sonoras existen, simplemente el oído humano no las captura y tienen muchas otras aplicaciones en el ultrasonido, diagnóstico por imágenes, que se utilizan mucho en medicina. Entonces, acá hay un rango de otros seres vivos, no solo los seres humanos, como estamos acá en el rango
azul o naranja, sino que tienen elefantes que trabajan o pueden capturar ondas de mayor, de menor frecuencia, o los perros o los gatos que pueden identificar frecuencias aún mayores que las nuestras, que las de los seres vivos, o los murciélagos, los delfines o las ballenas, que a su vez ya son capaces de trabajar o de emitir ondas en el ultrasonido que viajan para colmo en el agua o en el aire con distintas velocidades. Entonces, no todos los seres vivos tienen el mismo rango audible o el mismo rango de frecuencias, y este gráfico representa solamente el dato de la frecuencia. Conociendo la frecuencia y la velocidad de propagación, recordemos nuevamente, uno puede obtener la longitud de onda de las mismas, ¿no? Eh, ¿Cómo detectamos entonces los sonidos de los seres vivos? Como recordamos, hay una fuente emisora, esa onda viaja a través del medio material que puede ser el aire, y esa vibración del aire llega al oído humano, ingresa al oído externo, hay un oído medio y un oído interno, y en la parte media del oído se encuentra el tímpano, que es una membrana sensible a esas ondas de presión. ¿Bien? Acá hay un detalle un poco más fino del oído medio, donde se encuentra el tímpano, que es esa membrana, como una membrana elástica que pasa como si fuera el parche de un tambor, que se modifica, captura esas señales de pequeñas diferencias de presión en pascales, que van de décimas, centésimas a decenas de pascales, no mucho más que eso, y es sensible a esos cambios leves de presión. Y ahí como nuestro oído luego, a través de la anatomía, nos permite identificar o relacionar esos sonidos. El rango audible, y este es el gráfico más importante con el que vamos a después a comenzar a hacer cuentas, no solo tiene un rango en frecuencias, que sería el rango horizontal, frecuencias por debajo de los 20 Hz que no escuchamos o por encima de los 20 kilohertz que tampoco, sino que también tiene que ver en el eje de la derecha que hay ciertas intensidades por encima de las cuales el oído humano no puede y son peligrosas, se llama el umbral del olor, por encima de 1 watt sobre metro cuadrado el tímpano sufre tanto que es tan fuerte la onda sonora que puede romper el tímpano. O al revés, y por debajo de un valor mínimo de intensidad, ya el oído humano no las reconoce, ya la diferencia de presión de esa onda es tan suave que el tímpano no la detecta, y por debajo de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, ese sonido no es para nosotros detectable por el tímpano. Entonces el tímpano cumple una función de detectar sonidos en un rango de intensidades que suele ir del 1 watt sobre metro cuadrado a una billonésima, uno dividido eh, un billón, 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, ese es el rango audible en intensidad. Para poder trabajar con estos números, que es una amplitud enorme de números, esos son 12 órdenes de magnitud de diferencia de intensidad, se trabaja con una escala mucho más adecuada o mucho más sencilla para poder trabajar, que se llama la escala de los decibeles o la escala de nivel de sonoridad. Entonces, para poder trabajar en sonido, y esos son los ejercicios, los próximos ejercicios que después vamos a ir resolviendo, es cómo traducir la intensidad sonora o la amplitud sonora a una escala de decibeles, que es una escala más sencilla para poder identificar la intensidad sonora. Ese nivel de intensidad o nivel de sonoridad, que se le llama beta, con la letra beta, se suele calcular en función de utilizando una función matemática denominada el logaritmo decimal. Se calcula como 10 veces el logaritmo decimal del cociente de la intensidad sonora que conocemos en watts sobre metro cuadrado dividido una intensidad mínima audible que se llama I sub 0 y que proviene de la interpretación del gráfico del oído humano y que corresponde al valor mínimo de intensidad audible que por referencia utilizamos 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Este es un valor siempre fijo, no lo vamos a cambiar. Entonces, conociendo la intensidad sonora, dividiéndola por el mínimo audible, podemos calcular qué nivel de sonoridad tiene ese sonido en una escala de decibeles. Entonces, la escala de watt de 1 watt sobre metro cuadrado equivale a 120 decibeles. Si uno pone 1 dividido 10 a la menos 12, esta cuenta da 12 y 12 por 10 da 120. Entonces, el máximo audible, el sonido máximo audible, que es de 1 watt sobre metro cuadrado, equivale a un sonido de máximo de 120 decibeles. Por encima de eso, el tímpano ya sufre y el oído puede
el tímpano puede romperse, y por debajo de una intensidad sonora de 0 decibel, que es cuando uno coloca acá I sub 0, 10 a la menos 12, un sonido de 0 decibeles, ya por debajo de la escala de los 0 decibeles, esos oídos no son audibles para los seres humanos, ¿no? Entonces, este es el cálculo que nos permite traducir la intensidad sonora a nivel de sonoridad. A derecha van a ir viendo las distintas versiones de combinaciones matemáticas de cómo se puede despejar, conociendo el nivel de sonoridad, cómo se puede despejar la intensidad o, como vimos en la anterior diapositiva, la relación de intensidades como inversa de la relación de distancias, cómo se puede calcular esa misma diferencia en niveles de sonoridad y no en intensidad. Entonces, esto mismo es simplemente combinaciones de las dos anteriores. Al final dejamos acá algunas de las propiedades básicas de los logaritmos, donde si no recuerdan cómo se utilizaba esa función o ese operador matemático, acá hay algunas propiedades, que es la propia definición del logaritmo en el ítem 1, que el logaritmo de una potencia, esa potencia se puede expresar por fuera del logaritmo, el logaritmo de un cociente, que es la resta, y el logaritmo de un producto, que es la suma. Son algunas propiedades de los logaritmos que van a ser útiles para resolver ejercicios. Finalmente, como resumen de este breve video de audición, el sonido constituye una onda tridimensional mecánica longitudinal que, mediante la compresión y expansión de presión de partículas que forman el medio material elástico que lo conforma, se propagan con una cierta velocidad. Esa energía que transmite la onda o esa amplitud que transmite la onda depende de la distancia. Cuando una fuente puntual emite una potencia P en un medio isótropo y homogéneo, de una cierta densidad y viaja a una velocidad, esa intensidad sonora, vimos que se puede escribir como la potencia sobre la diferencia sobre la superficie de la esfera en la que en el espacio tridimensional se propaga, o como la diferencia o la presión manométrica al cuadrado sobre dos veces su densidad por la velocidad. En el espectro sonoro de los seres vivos, recordemos que hay ciertos rangos de frecuencias y de intensidades que nuestro oído humano es capaz de capturar, y en base a ese gráfico se define el nivel de intensidad sonora para los seres vivos, que se suele expresar en decibeles y que suele ser de uso común para la vida cotidiana. Bueno, eso es todo para esta parte, y en próximos videos estaremos viendo algunos otros temas relacionados también con el sonido, ¿eh? Les mandamos un saludo y pronto nos vemos.